en medio. De hecho, vamos a ver monumentos que se empezaron a construir en el siglo XVI. La gran mayoría de las edificaciones tienen cara del siglo XVIII y siglo XIX. Y pues bueno, quisiera también de nuevo agradecerles. En un par de minutos ya arrancamos, si no es que creo que ya arrancamos. También a los voluntarios les pediría que se coloquen en sus posiciones que están asignadas. Va a haber un banderín atrás, hasta atrás, en la retaguardia, y en la vanguardia va a haber otro para que no se pierdan. Esta edificación, desde finales del siglo XVI, entre 1587 y 1590, fue iniciada su construcción. Bueno, actualmente lo ocupa justo la Federación Mexicana de Charrería. Su nombre proviene ya que los monjes benedictinos trajeron una imagen de una de las advocaciones de la Virgen María más conocidas y de la que tiene más devoción en España, que es justo la Virgen de Montserrat. Esta imagen de la Virgen de Montserrat está conservada actualmente en otro templo. Y lo curioso de esto es que pueden observar, esto es un ejemplo muy claro de cómo la fisonomía de la ciudad ha cambiado, y aquí en este caso, justo la avenida Izazaga fue abierta en la década de los 70. Entonces lo que hicieron para poder abrir esta vialidad fue pues cortar buena parte del claustro del templo. Ustedes pueden ver que hay arranques de esos arcos todavía en la reconstrucción del templo. De hecho, le pasaron por la mitad con la avenida tal cual. O sea, este claustro es como una de las partes arquitectónicas que vamos a ver incluso en muchas construcciones de México, que es un patio interno, un patio arqueado interno, en donde esta tenía la función de que los monjes pudieran hacer una de las actividades que es esencialmente su trabajo, que es hacer oración, hacer reflexión en estos patios que existen en muchas otras iglesias de México. Pero aquí, pues privilegiando el paso de los autos, tuvimos tenemos un monumento que está cortado. Este monumento, fue patrocinado justo por Diego Jiménez y Fernando Moreno, que fueron dos hijos de conquistadores que recibieron parte del reparto de tierras después de la conquista. Y bueno, fue un monasterio benedictino. Algún tiempo estuvo ocupado por los monjes de San Jerónimo también, y actualmente, como ya les comenté, bueno, fue exclaustrado aproximadamente en 1865 y fue devuelto y restaurado hasta 1973, en que fue dado en comodato a la Federación Mexicana de Charrería. Que van a observar es en esencia del siglo XVIII. Es uno de los ejemplos más bonitos de barroco mexicano que existen, que se conservan, de hecho. Asimismo, como observándolo históricamente, es un templo también muy importante en la historia de la Ciudad de México, ya que era la iglesia que era más atendida por los españoles peninsulares. Era el que era su preferido, digamos así, de los españoles que no eran criollos, no nacidos en México. Es decir, era el más preferido, donde siempre iban a misa, digamos así. Les digo que desde aquí inicia, ya que tenemos algunos elementos muy curiosos en el perímetro del propio monumento. En el ábside, que es la parte trasera del templo, es donde está el altar, al interior de este templo, tenemos una forma que es como una M, no sé si la logran observar ustedes allá. A eso le llamamos monograma, que en realidad lo que representa es a la Virgen María. Es un entrelazamiento de letras que simbolizan el nombre de la Madre de Cristo. Y también vamos a observar, cuando caminemos por la banqueta, un elemento muy curioso. Lo van a observar cuando crucemos la calle. Esto es un nicho que tiene un ánima del purgatorio. Ustedes saben que hasta hace 5 años la gente, todavía incluso su abuelita les decía: ánimas, hijo, que no te asalten en la calle, ¿no? Ese ánimas se refiere a las ánimas del purgatorio. Una de las costumbres que existía dentro de la religión católica es justo rezar por esas almas que no se fueron ni al infierno ni al paraíso, ¿no? Se supone que se quedaron en medio y que están purgando una pena temporal antes de ir al cielo, ¿no? Les digo que hasta hace 5 años, porque hace justo en esa cantidad de años la Iglesia Católica determinó, por alguna razón que solo ellos conocen, que el purgatorio ya no existe, lo que ya o hay uno u otro. Entonces, esta placa que van a ver al costado del monumento era un recordatorio para las personas, tiene un fragmento de la Biblia en latín, de recordarle a las personas que hicieran justo pues una oración por las ánimas del purgatorio, por las personas que se quedaron en medio. Cuando pasemos a la portada, les doy los detalles del monumento en su fachada. Si quieren, caminamos en el momento que se ponga la luz roja, que dice MDF 1877, ¿no? De muchas esquinas del centro histórico la van a poder observar. Estas placas se refieren, imagínense, la Ciudad de México, como ustedes saben, está construido sobre lo que era el lago de Texcoco, ¿no? Sobre uno de los 5 lagos de la Cuenca de México.
En muchas ocasiones, han sido de hecho 6 muy significativas, la ciudad se ha inundado. Y de hecho en una de las inundaciones de 1697 permaneció inundada por espacio de 3 años. De hecho en esa ocasión fue la primera vez que por este fenómeno se pensó realmente en mudar la Ciudad de México de su emplazamiento. Muchos investigadores han investigado cuál fue la razón de la necesidad de Hernán Cortés de establecer la capital por ser un lugar tan, digamos, peligroso para su establecimiento. De poco después de la llegada de los españoles, unos 20 años después, también hubo una inundación muy fuerte. Se pensó trasladar la ciudad a Coyoacán, de hecho la abundante capital de lo que es Coyoacán actualmente, pero tampoco ocurrió por estos problemas políticos. Y en 1697 fue la primera gran inundación de la capital. Imagínense lo que es tener a la capital inundada 3 años. Estuvo la ciudad con el nivel de agua y la gente se movía en canoas, muchos edificios echaron a perder, muchos los tuvieron que demoler, pero el Cabildo Metropolitano aún así decidió que ya se había gastado el establecimiento de la ciudad y que no se iba a desaprovechar ese gasto de haber construido edificios. Entonces dijeron, nos quedamos aquí. Bueno, en este año que está denunciando que está placa 1877, van a haber muchas otras en el centro. Es el nivel que el Ministerio de Fomento de Porfirio Díaz estableció para que nosotros viéramos hasta dónde llegó el agua en la inundación de ese año. Y eso que muchos el nivel de piso actual ya no es el que corresponde al año de 1877. Estamos mucho más arriba del nivel del edificio de esos años. Entonces, donde vean esa marquita, significa eso. Es Ministerio de Fomento, en donde se estableció hasta dónde llegó el agua en esa inundación, que además aventaron casi 2 meses con la capital inundada, no fue poquito. Y pues bueno, por sus mismas características lacustres, tendremos seguramente muchas más inundaciones durante muchos años más. Este templo que están observando ustedes es un ejemplo arquitectónico bastante interesante. ¿Algunos de ustedes conocen la antigua Basílica de Guadalupe? Sí, casi todos. Ubican que hay una nueva, obviamente, de 1972, de Pedro Ramírez Vázquez, y hay una punto, ¿no? Bueno, digamos que este monumento que tenemos enfrente es su hermana menor. Es obra del mismo arquitecto, uno de los más relevantes de principios del siglo XVIII en la Nueva España, Pedro de Arrieta. Pedro de Arrieta es el responsable justo también de la construcción de la antigua Basílica de Guadalupe. Vamos a observar un rasgo muy particular de este arquitecto. En otros monumentos vamos a observar que la disposición de la portada es completamente plana. O sea, si nosotros lo observamos, la fachada es así, ¿no? Digamos, completamente recta. Y en este caso el arquitecto, para empezar a jugar un poco con las formas, de hecho fue bastante criticado en su época, lo que hace Pedro de Arrieta es dar una disposición extraña a las torres. Ahora observamos rodea de edificios a este monumento, pero en su momento no lo estaba. Era mucho más amplio hacia las calles adyacentes. Ahora pues vemos que muchos monumentos, como fue el caso del primero de Montserrat, están limitados, los han cerrado, digamos, están encerrados, pero antes no era eso, eran mucho más grandes. Lo que observamos curioso de Pedro de Arrieta es que practica antes que la Basílica de Guadalupe la solución de las torres octogonales. Estas 2 torres que flanquean la portada del templo son un octágono, algo que fue muy criticado porque no lo hacía cuadrado, ¿no? Si todas las demás son cuadradas las torres, ¿por qué él hace esta solución? Pero Arrieta elige esto justo para dar un poco de emoción, digamos, de dinamismo al edificio. Y ya en la Basílica de Guadalupe, en la que está obviamente al norte, ustedes pueden observar que no solamente elige las torres octogonales, sino también elige exentar la portada, digamos, sacarla un poco, no hacerla totalmente plana de la convención que es de una iglesia que tenía completamente recta. Bueno, ¿qué observamos aquí? Observamos en el entablamento principal, observamos una imagen de San Miguel Arcángel, ¿no? La pueden observar, y en el remate, si ustedes observan al final del edificio, tenemos una imagen de la Virgen de Guadalupe. Pedro de Arrieta también es un arquitecto que elige un manejo distinto de los materiales. Ya para estos años, mucha gente en la Nueva España tenía conciencia de que los cargos administrativos y los cargos políticos y el propio virreinato no lo iban a soltar los españoles peninsulares nunca. De hecho, los españoles nacidos en España, ¿alguien sabe cómo se llamaban los españoles nacidos en México? Los criollos, exactamente. Muy bien. Los criollos eran españoles que nacían en México, pero dentro del escalafón social, los criollos eran menores a los peninsulares. Los peninsulares tenían los cargos más altos. Digamos que las direcciones y las gerencias eran de los peninsulares y las subgerencias y todos los cargos de abajo siempre fueron para los criollos. Este sentimiento y esta distinción social sería el detonante principal para la Guerra de Independencia de México, que de hecho fue conducida, financiada y realizada por criollos en su mayoría. Bueno, ¿para qué tiene que ver con el templo? Me van a preguntar. Bueno, una de las características que utiliza Pedro de
apoyo al otro apoyo local, para utilizar un elemento local, es que para contrastar la piedra chiluca, que es la piedra de color gris, contrasta con tezontle, algo bastante extraño, porque la piedra rojiza es una piedra endémica volcánica desde nuestro país, ¿no? Él no utiliza, como en otros edificios, completamente piedra de color gris, piedra chiluca, sino contrasta con el fin de dar posibilidad a este material con piedra rojiza, con piedra volcánica rojiza. Y además este contraste de elementos va a ser una de las características principales de este arquitecto. También podemos observar en la puerta un grabado bastante interesante que es original de la puerta. Perdón. Y bueno, esta iglesia fue empezada a construir en 1690 y fue concluida en 1692. Fue inaugurada con una gran procesión que encabezó un cardenal. Tiene una forma de cruz latina, una planta de cruz latina, es decir, tiene una nave principal con dos brazos debajo de la cúpula, y también la cúpula es muy interesante, no sé si la lograron observar del lado cuando íbamos caminando por la calle, tiene un recubrimiento de, ¿cómo se llaman las cositas de Puebla? Se me olvidaron, cerámica de Talavera, perdón. Y bueno, si gustan entrar al templo y hacer fotos dentro, les damos un par de minutos y continuamos nuestro recorrido de Huiquilopochtli Monument. Esta edificación fue construida más o menos en el siglo XVIII. Bueno, hay una construcción anterior al siglo XVII. ¿Por qué lleva ese nombre? Justo por los camilianos o los padres Camilos, que es una orden religiosa de la orden de los clérigos regulares ministros de los enfermos, o los conocidos también justo por el nombre de su fundador, Camilo de Lelis, quien estableció esta congregación en 1582 en Roma. Bueno, en esencia, esta calle durante mucho tiempo no se llama San Jerónimo como se llama el día de hoy. Durante muchos años llevó el nombre de la calle de la Buena Muerte. Esto es, ustedes si conocen un poco de la Iglesia Católica, de hecho vamos a referir muchísimo a la Iglesia Católica, dado que, como ustedes saben, en la Nueva España la religión era parte de la sociedad, era como los engranes, era parte de la cultura y de los hechos de las personas, era algo cotidiano, era algo que estaba imbuido en la sociedad hispana por todos lados. Entonces, casi todo lo que vamos a observar son iglesias. Uno de los sacramentos de la Iglesia Católica es la unción de los enfermos, esto es cuando una persona ya está agonizante, sabe que va a morir, recibe los santos óleos, que es como la última ayuda espiritual para antes de fallecer. Justo los Camilos, una de las labores que tenían a su cargo era la unción de los enfermos, era dar este último sacramento, digamos, esta última asistencia a los que estaban agonizando. Entonces esta calle, por extensión de los Camilos, llevaba también ese nombre, la calle de la Buena Muerte. Bueno, observamos únicamente la barda, es un monumento que tiene un estilo de barroco tardío. Observamos únicamente una construcción que tiene ventanas con una moldura de estilo barroco tardío, y bueno, tristemente también algo que nos puede servir este monumento para observar es el hundimiento de la propia Ciudad de México. Si se dan cuenta, es notorio el hecho de que el monumento perdió su antigua rectilínea, o sea, ya es un monumento completamente desalineado al original, y pues detrás de la barra se conserva muy poco de este monumento, la Casa de los Camilos o de las Calderas. Casa de los Camilos, sí. Casa de los Camilos. Bueno, algo característico de esta casa es que aquí estuvo edificado el primer templo dedicado a la veneración del Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, por esa razón, la calle que sigue, que lleva actualmente el nombre de Regina, lleva el nombre del Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, gran parte de estas edificaciones tienen un fin comercial. Muchos de los monumentos del centro histórico están ocupados como bodegas, y este monumento no ha sido la excepción. De hecho, del otro lado, teníamos una parada adicional para un predio que actualmente ya no existe. De hecho, detrás de esta barda ya hay muy pocas construcciones. Entonces les doy un par de minutos para que puedan continuar tomando fotografías y pues, seguimos al siguiente punto. Sagrado Corazón de los Caminos. Bueno, ya buscando la casa de los Aunque no se ve nada adelante. amigos, seguimos en este wiki recorrido. Espero que les guste conocer un poco de la historia de la Ciudad de México, los monumentos que aquí existen y adentrarnos un poquito más en lo que es la arquitectura y el monumento en sí. Sigamos dando este recorrido, si no me voy a perder. Después de que desembarca
buscan los españoles en lo que es actualmente el puerto de Veracruz. Empiezan a decir los informantes a Cortés, sabes que hay un gran imperio allá atrás, ¿no? Detrás de las montañas hay un señor muy poderoso que gobierna la mitad de todo el territorio, todo lo conocido. De hecho, había un sistema de mensajeros que iban por relevos informando todo lo que veían. Entonces, Moctezuma algunas semanas después es enterado de que hay unos tipos extraños que acaban de llegar de alta mar. Y él no sabe bien a bien qué hacer. De hecho, las fuentes coinciden en el señalar que Moctezuma sufre demasiado, cae en depresión, de hecho, porque él quiere retrasar la llegada de Hernán Cortés. Él durante mucho tiempo le empieza a enviar regalos, le empieza a enviar emisarios y le dice, ¿sabes qué? Pues mira, no se puede ejecutar, está enfermo, el señor está indispuesto. Y se tarda algunos meses en poder hacer este encuentro. Finalmente, en junio de 1519 es inevitable. El ejército español entra por la calzada de Iztapalapa, es intentado ser bloqueado en las afueras de la Ciudad de México, no es posible esto, y Moctezuma se ve forzado a recibirlo. Y estas dos delegaciones es algo extraño, porque narran las crónicas que la traducción era extraña, porque la intérprete de los españoles era una indígena maya que hablaba náhuatl. Entonces la traducción fue de español, de Castilla, hacia el náhuatl, hacia el maya y del maya al náhuatl. Entonces no se sabe con precisión qué fue lo que se quisieron decir. Pero lo que sí sabemos es que fue un encuentro fastuoso en medio de la calzada de Iztapalapa y después Moctezuma accede a que el ejército español entre a la capital y se queden alojados en uno de los espacios externos que también vamos a visitar en un momento. Bueno, no les quería dejar de platicar eso para que supieran qué pasó en esta esquina. Y bueno, no sé si ya regresó quien iba a preguntar si hay acceso, sino para explicarles sobre el hospital. Bueno, el hospital de Jesús fue un hospital fundado justo por Hernán Cortés. El mismo Hernán Cortés fue el que se encargó de fundar esta institución. Primero se llamó el Hospital de la Limpia Concepción de Nuestra Señora. Después, en memoria de Hernán Cortés, años después, se empezó a llamar el Hospital del Marqués. Y es justo eso, una institución médica, protomédica, así podríamos llamarlo, en donde se daba atención bajo los estándares de la medicina de esos años a todo tipo de enfermedades, menos las enfermedades que tienen que ver con el transmisión sexual y las cuestiones de demencia y de enfermos mentales estaban excluidas de este hospital, que se hacían en el hospital de San Lázaro. Su construcción empezó en 1520. Acá es algo muy importante también este monumento por el hecho de que muchos de los avances científicos de la medicina europea empiezan a ser transmitidos por los profesores, por los médicos de acá hacia la Nueva España, y es en este templo que se empiezan a hacer las primeras disecciones, donde se empieza a conocer la anatomía de los seres humanos en la Nueva España. Esta misma característica es la que provoca que cuando ocurre la exclaustración se respete a los dueños, que eran de hecho los descendientes de Cortés, los dueños de este hospital, de hecho hasta muy tardío, en 1934, cuando todo el antiguo hospital de Jesús se convierte en una construcción mucho más contemporánea para seguir dando atención como hasta el día de hoy ocurre. Vamos a encontrar dentro de este templo algo muy irónico, que es los restos de Cortés. Hernán Cortés permanece dentro de este templo, sus restos están aquí, por el hecho de que se planteó, al fin, de cuando fue la guerra de independencia en 1809, se construye, Manuel Tonzale construye un monumento a Hernán Cortés y se depositan sus restos ahí. Cuando ocurre la guerra de independencia empiezan a decir que van a ir a sacar los huesos de Cortés las personas y van a ir como sinónimo de escarnio al Imperio Español, van a sacar a Cortés los huesos y regarlos. Entonces alguien, que no sabe quién fue, va y saca los huesos de Cortés en la noche y los esconden. Posteriormente se sabe que están guardados en algún lugar y ya a finales del siglo XIX se sabe que están guardados aquí en este templo y se instala una placa al respecto. Él no sabía que el hospital que fundó para atender a las personas iba a terminar también siendo un mausoleo, un gran mausoleo al capitán español. Casa de los Condes de Santiago de Calimaya, uno de los palacios más suntuosos que preservamos acá en la Ciudad de México, es un ejemplo también de arquitectura de barroco tardío, de hecho es de 1778, 1789 lo que observan. Bueno, pues como ustedes saben, hay muchos arquitectos de moda. Todas las ciudades del mundo tienen arquitectos preferidos, ¿no? Siempre, por lo regular, ahí es amigo del primo del amigo y así, entonces se relacionan con el poder actual y son los consentidos, ¿no?
¿no? Acá en la Ciudad de México ustedes podemos identificar, por ejemplo, a Mario Pani en la década de los 50, ¿no? Muchos identifican a Mario Pani. Después Pedro Ramírez Vázquez pues, construye el Estadio Azteca, la Basílica de Guadalupe, y ¿quién no construyó por Ramírez Vázquez, no? Después Teodoro González de León pues tiene el edificio del Pantalón en Santa Fe, pero también tiene Reforma 222, o sea, siempre hay monumentos que por el gusto, o bien por los arreglos que tienen con la gente que decide los dineros, empiezan a perfilar, digamos, la fisonomía de la ciudad. Bueno, pues uno de esos, de los arquitectos de los que eran fan las autoridades novohispanas, era justo Francisco de Guerrero y Torres. Francisco de Guerrero y Torres va a construir muchos de los monumentos que son más identificables en la Ciudad de México. De hecho, muchos de los que se preservan tienen el estilo y la firma de Francisco de Guerrero y Torres. Podemos recordar, por ejemplo, el Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, que es un monumento que se preserva enfrente del Telmex Hub, justo en la calle de Isabel la Católica, que pertenece a Banamex actualmente. Por ejemplo, el Palacio de los Marqueses del Jaral de Berrio, que está justo en la calle de Madero, pertenece a Banamex actualmente. La aduana del Pulque, que está en la Reforma Norte, como yéndose a la Basílica, o la Capilla del Pocito, la Basílica de Guadalupe, no sé si lo ubiquen, es una capilla chiquita, circular, octogonal también, es también de Francisco de Guerrero y Torres. Bueno, en la construcción de esta casa se remite en 1536 a Juan Gutiérrez Altamirano, que era uno de los conquistadores que vino con Cortés, que se casó con la prima hermana de Hernán Cortés, con Juan Altamirano, y la construcción más primitiva era de Tezontli de Cantera, la decían en 1536. Posteriormente se reconocen algunos arranques que se pueden ver en una ventana arqueológica que está dentro del museo. Y bueno, también algo muy curioso es que como una piedra clave de esta primera construcción se conserva una cabeza de serpiente que pueden observar en la esquina, la vamos a ver en un momento, una cabeza de serpiente mexica que se ocupa como una piedra clave dentro de esta primera construcción. En el siglo XVIII fue restaurada como les comenté, por Francisco de Guerrero y Torres, ya es propiedad de los condes de Santiago de Calimaya. Justo ellos eran comerciantes, unos comerciantes muy poderosos. Es curioso que se conserva una fuente en muy buen estado. No sé si vamos a poder pasar, creo que cobran 19 pesos, 20 pesos por ahí. Pero bueno, lo que sí podemos observar es un edificio con mucha resiedumbre, un gran palacio. Imagínense, el tamaño de la puerta es algo inusual. Todos los edificios de la época conservan un tamaño de puerta mucho más pequeño. ¿Ustedes creen que para qué tenía ese gran tamaño? Exactamente, para que entrara el carruaje, y la altura era para que entrara el carro de los condes de Santiago de Calimaya. Observamos también un estilo barroco ya mucho más sobrio. Ya no son, recuerdan la puerta del templo de San José de Gracia, que tenía muchísimo ornamento, muchísimas arreglos florales. Aquí ya no, se dan cuenta, Francisco de Guerrero y Torres va a ser el último arquitecto que sí va a hacer construcciones de tipo barroco, pero ya con mucha menos ornamentación. Actualmente es el Museo de la Ciudad de México, desde 1964 fue designado así. ¿Y quién creen que fue el que hizo la museografía de este museo? Pues justo Pedro Ramírez Vázquez también, ¿no? Para seguir con arquitectos consentidos. Bueno, algo muy destacable que yo les invito a que puedan conocer el otro día, por supuesto, que no nos dará chance de conocer ahora, es un tesoro artístico que se conserva dentro de este museo. Este es conocido como el Clauselito. Es un cuarto, de hecho era el cuarto de trabajo. Después de que fue abandonado en el siglo XX, el monumento en las partes inferiores empiezan a hacer comercios, justo como los otros. Imagínense cómo están los demás que tienen locales comerciales, así también estaba el Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya. Bueno, entonces Joaquín Clausel, que era un pintor que sigue la corriente impresionista en México a finales del siglo XIX, principios del XX, alquila un cuarto en la parte superior, en la parte trasera de este palacio, y empieza, digamos, ustedes saben que los pintores desmanchan los pinceles, ¿no? Empiezan a desmancharlos, y él lo hace en la pared, pero después de que los empieza a desmanchar, empieza a construir una narrativa que nos puede dar cuenta de toda la historia de Joaquín Clausel. Ustedes visitan el Clauselito, es un gran corredor con mini historias en todas las paredes. No se pierdan la oportunidad de conocerlo, cuesta la entrada 20 pesos, vengan otro día con mucha calma, con mucha paciencia, y van a conocer este tesoro artístico. Si quieren, fotografiamos la fachada y seguimos hasta el siguiente monumento, que está a una calle. ¿Copió o no?